Carlos Ramírez, que es profesor de la Facultad de Ciencias del Departamento de Física y nos va a hablar sobre medios de transporte cuántico, ¿verdad? Sí. Transporte cuántico con un método de la matriz de dispersión. Ok. Gracias por muchas gracias, nos Margarita, muchas gracias, Gerardo, también por la invitación. Bueno, les comento un poco a qué me dedico. Mi área de estudio es estado sólido. Y cuando hablamos de estado sólido, lo que uno siempre trata de resolver es un problema de muchas partículas, en realidad del orden de 10 a la 23 partículas, y determinar cómo se comporta este tipo de sistemas en diversas propiedades. Entonces, el caso que voy a platicar hoy es una investigación que he hecho recientemente, apenas de hace un año y medio para acá, en el cual encontramos un nuevo método, llamado método recursivo de la matriz de dispersión, que nos permite particularmente calcular cuál es la conductividad de una nanoestructura, de un sólido, en todo caso, muy pequeño. Bueno, esta plática va a abordar los siguientes temas. Primeramente, muy a grandes rasgos, cuál es el problema de la dispersión, qué es el transporte cuántico coherente, que es algo que sucede cuando nosotros tenemos un medio o un sistema muy pequeño, qué ocurre cuando agregamos defectos en ese tipo de estructuras, seguido de explicar cuál es este método al que nos referimos, el cual, como les dije antes, es un medio para abordar un problema de muchas partículas, un sistema muy grande, de una forma que sea realizable, tal vez no analíticamente, pero sí de forma numérica con ayuda de una computadora. ¿Okay? Finalmente veremos unas aplicaciones adicionales más allá del transporte cuántico para que, digamos, surgieron como una especie de corolarios de este método. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? En realidad, desde que hablamos de la electrónica que rige, por ejemplo, a los sistemas de cómputo, hemos encontrado que a través del tiempo se ha miniaturizado el número o el tamaño de los transistores que podemos encontrar dentro de un microprocesador. De esta manera tenemos que el número de estos en un microprocesador dado se ha incrementado, y la ley empírica que estos ha seguido es la que se le conoce como la ley de Moore. Sencillamente fue una observación que hizo en la cual visualizó que cada 2 años se duplicaba el número de transistores dentro de un microprocesador. Así comenzamos con microprocesadores que apenas tenían miles de transistores, a eventualmente, en épocas modernas, tener microprocesadores que tienen miles de millones de transistores dentro de sus placas. ¿Okay? A partir de eso, entonces, lo que tenemos es, pasamos de tener una computadora que ocupaba salas de edificios enteros. Esta es una computadora de un banco en Canadá en 1960, a después, con la invención de los transistores, el desarrollo del primer microprocesador, en este caso por Intel, que tenía alrededor de 3003 transistores, se pudo reducir el tamaño de estos. Aquí tenemos la primera computadora personal en 1975, la primera laptop en 1981 por Epson. Curiosamente ya no se dedica principalmente al cómputo, se dedica a las áreas, pero finalmente fueron los primeros desarrolladores de una laptop. Quizás no se parece nada a una versión más moderna que podemos encontrar en los 90s. Eventualmente tenemos sistemas que son no solamente compactos, sino además muy livianos, y recientemente, 2010, incluso en la actualidad, todavía mejores sistemas más compactos que pueden realizar la capacidad de computadoras anteriores en algo que cabe perfectamente en nuestras manos. ¿Okay? La clave de todo esto ha sido finalmente la miniaturización. Nosotros tenemos que este proceso permite ahorro de energía, permite que el sistema sea mucho más eficiente en cuanto a velocidad y otro tipo de factores que finalmente nos han beneficiado. ¿Cuál es el problema? Bueno, veamos aquí un microprocesador de 1989, un Intel 486, que fue algo que se mantuvo durante varios años. Tenemos aquí una amplificación tomada con microscopía electrónica, que finalmente da una idea de qué tamaño son los circuitos. Esencialmente tenemos tamaños que son del orden, en diámetro, de 3.8 micras,
mientras que 4 años después se redujo ese tamaño a 1.5 micras. Para la actualidad, por ejemplo, en el año pasado, tenemos el procesador i7 7700, en la cual estos circuitos, su ancho está del orden de nanómetros. Entonces tenemos una situación en la cual poco a poco se está reduciendo ese tamaño que estamos abordando para realizar diferentes tipos de cómputo. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué tanto esto nos afecta? Al principio, nada, realmente hacíamos miniaturización, se veía que funcionaba mejor, no parecía haber ningún efecto que nos causara problemas. Sin embargo, resulta que si nosotros hacemos cada vez más pequeñas esos circuitos, entonces empieza a haber efectos cuánticos importantes. Uno de esos efectos cuánticos es el llamado confinamiento cuántico. Podemos dar una idea con un problema que todos hemos visto, el pozo de potencial infinito, en el cual nosotros tenemos que la partícula, por ejemplo en una dimensión, puede vivir únicamente en el rango que va de 0 a L, mientras que fuera de esta área no tenemos la presencia de la partícula, ya que se requeriría una energía infinita para todo. ¿Okay? Es simplemente una idealización de un problema que todos hemos visto. Su solución eventualmente consiste en poner condiciones de frontera cero en estos lugares, poner la ecuación de Schrödinger que finalmente gobierna a la mecánica cuántica, y su solución se expresa en términos de funciones seno, y mientras que sus energías toman esta forma, donde el valor que la tiene vienen a ser valores enteros. Entonces, de esta manera es discreto, no tenemos espectros de energías continuos como ocurre en la mecánica clásica. ¿De acuerdo? Sin embargo, llama la atención algo adicional. ¿Qué pasa si este sistema se hiciera más pequeño? Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo esto es las energías automáticamente van a aumentar en su magnitud. De esta forma tenemos que para una L más pequeña, las energías se vuelven todavía más discretas. De hecho, lo contrario lo podemos observar también. Si nosotros pensáramos en un sistema que tiene, en donde las partículas están encerradas en esa caja, pero esa caja es muy grande, entonces los niveles energéticos van a estar muy cercanos uno de otro, de tal forma que eventualmente obtendremos ese continuo que observamos clásicamente. ¿De acuerdo? Entonces, este efecto finalmente de ver a los estados o a las energías discretas se enfatiza cuando nosotros reducimos el tamaño del sistema. ¿Ok? Bueno, les decía, voy a hablar de un problema que se llama el problema de la dispersión. ¿En qué consiste este problema? En su caso más general, nosotros podríamos pensar, imagínense que generan una onda de agua en la superficie de un lago y por ahí tienen algo que finalmente sirve de estorbo para la propagación de esa onda. Eventualmente ese estorbo puede provocar ondas reflejadas, ondas en general, complicar un poco la situación que nosotros teníamos originalmente. ¿Cómo se ve esto a nivel cuántico? Podríamos pensar, por ejemplo, que tuviéramos un alambre de oro, otro alambre de oro por aquí y un alambre de cobre conectando a esos dos alambres de oro. Si nosotros quisiéramos modelar en una primera aproximación este tipo de sistemas, lo que nosotros veríamos es, pues bueno, donde está el oro hay menos potencial, de alguna manera se facilita el movimiento de los electrones, mientras que donde está el cobre, aunque todavía es sencillo mover electrones, es un poco más complicado de hacer que en el oro. Después de todo, el oro es mejor conductor. ¿Okay? Tendríamos entonces un potencial de este tipo. ¿Cómo se resuelve este potencial? Bueno, en general, lo que observamos aquí es ¿qué tipo de efectos podemos tener? El primero de ellos es recordar los electrones en la mecánica cuántica son partículas que se comportan como ondas. ¿Ok? Eso quiere decir que nosotros tendremos una onda que está representando a los electrones. ¿Y qué puede pasar con una onda cuando observamos un cambio? Al igual que ocurre en la superficie de un lago, puede ocurrir que esa onda se refleje o puede ocurrir que esa onda se transmita. Si nosotros tomamos entonces estas expresiones y estos coeficientes que observamos aquí, podemos obtener a su vez la probabilidad de que se transmita y la probabilidad de que se refleje. ¿De acuerdo?
Sí, es un problema simple. Entonces, en este caso, sencillamente queremos observar qué tanto se refleja, qué tanto se transmite una vez que incidimos electrones sobre esta estructura. ¿De acuerdo? Su solución bueno, ¿qué pasa ahora si hacemos esta superficie, esta sección donde está el cobre, muy pequeña? Entonces, tendríamos algo como esto, entonces, en lugar del escaloncito que antes teníamos. ¿De acuerdo? Si eventualmente mandamos este ancho a cero, mandamos esta altura del potencial a infinito, pero mantenemos el producto como algo constante, entonces lo que estaremos modelando es algo que le llamamos una función delta de viaje. ¿Ok? Al igual que antes, tenemos entonces algo que incide, algo que se refleja, algo que se transmite. ¿De acuerdo? Resolver este problema matemáticamente también es totalmente realizable. Nosotros tenemos en general una solución que se presenta a la izquierda, una solución que se presenta a la derecha, que son las sumas de estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Son finalmente soluciones que representan ondas que viajan a la derecha o a la izquierda, en el caso de la izquierda, y una onda que viaja solamente a la derecha, en el caso de la derecha. ¿Ok? Entonces, existen además condiciones que a la frontera de esta delta nos dicen que la función debe de ser continua, mientras que sus derivadas tienen que ser discontinuas de una manera particular. Aquí tenemos, por lo tanto, dos ecuaciones con una, dos, tres incógnitas por determinar. En este caso, normalmente consideramos que nosotros podemos controlar con qué intensidad está incidiendo la onda, entonces A viene a ser un parámetro libre, mientras que tau y R son parámetros por determinar. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, el problema es totalmente soluble. ¿De acuerdo? En forma matricial lo podríamos poner de esta forma, una matriz de 2×2 multiplicado por este vector igual a este vector solución, el cual entonces podría resolverse, por ejemplo, invirtiendo las matrices, etc. Algo que finalmente es una ecuación, son dos ecuaciones acopladas que todo el mundo ha visto alguna vez. ¿Okay? Como resultado de ello, entonces, podemos calcular cuánto vale la tau, calculamos este factor y encontramos entonces cómo se comporta la transmitancia como función de la energía del electrón que estamos nosotros incidiendo. ¿Qué es lo que nosotros observamos entonces? Existe una probabilidad no cero de que la partícula se transmita siempre, sin importar qué energía lleve esto, lo cual eventualmente contradice lo que se espera observar en un fenómeno clásico. Nosotros, si aventamos, por ejemplo, una pelota contra la pared, esa pelota sencillamente nunca va a atravesar la pared. Mientras que si aventamos un electrón, ese electrón tiene una probabilidad de que lo atraviese o de que se refleje. En este caso, entonces, esta función representa la probabilidad de que lo atraviese. ¿De acuerdo? Entonces, vemos algo interesante ahí. En general, la probabilidad nunca va a ser 1, siempre vamos a tener que, después de aventar muchos electrones, algunos de ellos van a pasar, algunos de ellos no van a pasar. Y entre más energía lleven los electrones, más de ellos van a atravesar la pared. ¿Okay? Simplemente es lo que significa esta figura. Hagamos una complicación de este problema. ¿Qué pasa si ahora tenemos dos deltas? Entonces resulta en este caso que si nosotros hacemos incidir una onda, esta onda se puede transmitir o se puede reflejar. Ahora, la que se transmitió, a su vez, se puede transmitir a su vez o se puede reflejar. ¿De acuerdo? Esta que se reflejó, a su vez, puede hacer toda una variedad de cosas aquí, de tal forma que nosotros tenemos que, en general, este es el comportamiento que esperamos observar al tener dos deltas. Lo importante es, siempre que entre una atraviesa y una se refleja. A final de cuentas, lo de en medio, técnicamente hablando, no se importa mucho. ¿Qué efecto tienen las deltas? Igual que antes, la función es continua acá, su derivada tiene una discontinuidad de una forma particular. Lo mismo ocurre acá. Eventualmente lo que nosotros tenemos es dos ecuaciones aquí, dos ecuaciones acá, un total de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que en este caso son tau, c, d y r. ¿Okay? Este problema entonces es totalmente soluble, lo podríamos poner como una matriz por un vector igual a un vector solución. Si tomamos esta matriz y la invertimos, tenemos la solución de esta parte. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que resulta cuando nosotros revisamos cuál es
la transmitancia, la probabilidad de que una partícula que incidió por aquí atraviese todo este sistema y llegue al otro lado. Encontramos algo como esto entonces. Entonces llama la atención aquí una serie de cosas. No solamente existe esa probabilidad de que atraviese, existe incluso situaciones en las cuales para ciertas energías del electrón la probabilidad de que atraviese el sistema completo va a ser 1, siempre lo va a atravesar. ¿Ok? Y eventualmente tenemos oscilaciones de esta propiedad. Y uno se preguntaría, bueno, si nosotros incidimos una onda aquí, esa onda en principio podía reflejarse y podía transmitirse. Entonces, si se transmitió por completo, significa que nunca se reflejó. ¿Pero qué pasó aquí entonces? ¿Qué pasó con esta que estaba acá? Pues ocurre un fenómeno súper raro que solo ocurre en mecánica cuántica y finalmente en situaciones donde las ondas dominen. Y es que la onda reflejada de aquí se puede cancelar con las ondas que eventualmente se transmitió aquí, se reflejó aquí y a su vez se transmitió acá. Entonces, en ese sentido, tenemos un fenómeno que se vuelve mucho más complicado a que si nosotros tuviéramos una situación en la cual vemos a cada uno de estas deltas como algo individual. ¿Okay? Solamente por dar una idea, imaginemos que esa información de la fase no existiera. Entonces, incidimos una onda. Esa onda tiene una probabilidad de que se transmita y una probabilidad de que se refleje. ¿Ok? Ahora, esta que se reflejó, bueno, se regresa para siempre. Esta que se transmitió llega a la otra barrera. De nuevo, esa se puede transmitir o se puede reflejar. Como ustedes ven, cada vez que llegamos acá, finalmente tenemos una probabilidad de que esta se convierta en esta. ¿Ok? Finalmente hay una probabilidad de que se transmita y que se refleje. Entonces, la que se reflejó a su vez llega a la primera delta. Otra vez se puede transmitir o se puede reflejar. Tendríamos esto. Y así podríamos seguir con esto una y otra vez. En realidad tendríamos que seguir esta secuencia infinitas veces. ¿De acuerdo? Al final, lo que se reflejó en total sería la suma de todos estos factores. La fracción que se reflejó, mientras que la fracción que se transmitió sería la suma de todos estos. Vemos entonces que existe una relación entre lo que se refleja en total con lo que se transmite en total. Nosotros vemos que si tomamos este y lo multiplicamos 1 menos t, nos da este. Si tomamos este de acá y le multiplicamos otra vez 1 menos t, nos da este. Y así sucesivamente. Entonces, entre la onda reflejada y la transmitida, lo único que hay que hacer es tomar este y multiplicar por 1 menos t. Y adicionalmente tenemos esta de acá, entonces por eso es más 1. Adicionalmente, agregamos esta ecuación. Si no se transmitió, significa que se reflejó, es lo que nos está diciendo esa ecuación. Si nosotros resolviéramos este problema de esta manera, sin importarnos la fase, entonces, esta era la solución de una sola delta. La solución de dos deltas quedaría simplemente así. No se parecen absolutamente nada a la verdadera. Entonces, esto nos da una idea de la complejidad que surge cuando nosotros tomamos en cuenta la presencia de fases y el hecho de que nosotros estamos trabajando con una onda y no con partículas. ¿Ok? ¿Por qué nos importa entonces esa fase? Bueno, si nosotros observamos cómo se comporta un material, resulta que hay diferentes longitudes características que caracterizan a ese material. Una de ellas es la longitud con la que se mueven los electrones. Esta viene a ser la longitud de Fermi. Esa longitud suele ser del orden de angstroms en caso de metales y en algunos semiconductores puede llegar hasta centenas de angstroms. ¿Ok? Tenemos otro detalle que es esta que se llama longitud de camino libre medio. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que una partícula que viaja en un sistema puede chocar de vez en cuando con diferentes impurezas de ese sistema, de tal forma que esos choques hacen que cambie su dirección. Por ejemplo, aquí podemos tener una pelota, llega una pelota acá, rebota, le pega otra pelota por acá, le pega otra pelota por otro lado. Realmente el camino libre medio nos está diciendo de qué orden es esa longitud en la cual va a ocurrir el siguiente choque. ¿Ok?
¿Qué va a ocurrir entonces si el camino libre medio es muy grande? Suele ser muy grande. Resulta que sea muy grande. Entonces, en ese caso, vamos a tener que la partícula se va a mover sin chocar con ninguna impureza. A este tipo de régimen se llama régimen balístico. Básicamente la partícula entra, no choca con nada hasta que eventualmente sale por otro lado. ¿Ok? Eventualmente tenemos algo que se conoce como longitud de localización, y aquí tenemos algo adicional que se llama longitud de fase. Esa longitud de fase lo que eventualmente nos está diciendo es si una partícula se mueve a través de un material, ¿qué longitud va a recorrer antes de que se pierda su información de qué fase llevaba? Entonces, ¿qué ocurre normalmente cuando nosotros tomamos un sistema macroscópico? La longitud de fase es pequeña. Lo anterior lo que indica es, ponemos un electrón ahí y a la hora de que se mueve a través del material, la información de qué fase llevaba se nos olvida, y en ese sentido regresamos a la situación en la que estábamos aquí. Esta es la forma entonces de comportarse un sistema cuando nosotros vemos algo macroscópico y por lo tanto que tiene un comportamiento tipo partícula. ¿Ok? En el caso de que el material sea muy pequeño, entonces la fase empieza a importar. La fase se mantiene mientras viaja a través del material. Entonces, eso es finalmente a lo que nos enfrentamos como una consecuencia de seguir haciendo pequeñas las cosas. Mientras que antes era un sistema muy grande en la que la información de la fase no nos importaba, a la hora de empequeñecer todos los dispositivos electrónicos, los transistores, las conexiones, etc., la fase empieza a ser un factor relevante. Nos cambia entonces automáticamente de un resultado de este tipo a un resultado de este otro tipo. ¿Ok? Esa es la razón entonces, o el motivo de por qué este tipo de cosas o este tipo de estudios es importante. ¿De acuerdo? Bueno, solamente para dejar una idea aquí, ¿qué pasaría si ahora tenemos n impurezas que podríamos aproximar como n deltas? Al igual que antes, cada delta representaría dos ecuaciones. En total tendríamos 2n en total ecuaciones, y a su vez tendríamos 2n incógnitas que la podríamos perfectamente plantear de nuevo como una ecuación matricial. Resolver este problema entonces implicaría tomar esta matriz, invertirla, multiplicarla por el vector solución, y con eso tenemos la información que nos interesa. Sin embargo, computacionalmente, ¿cuánto se lleva a invertir una matriz? En este caso tenemos una ventaja para este problema particular, y es que la matriz resultante es una matriz tridiagonal. Entonces, en el caso tridiagonal, necesitamos almacenar del orden de n números cuando se vuelve este sistema muy grande, mientras que el tiempo de cómputo para hacer la inversa crece como orden n también. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto entonces? Si, por ejemplo, para hacer el caso de 100 deltas nos tardamos un segundo, para hacer el caso de 10 a la 8 deltas nos vamos a tardar 10 a la 6 segundos. Entonces, eso significa que automáticamente, si hablamos de un sistema macroscópico en donde pensamos en 10 a la 23 partículas, o por lo menos en una dimensión en 10 a la 8, estamos pensando en que mínimo se tienen que hacer en 1.000.000 de segundos. ¿Okay? Eso automáticamente implica que vamos a tener a la computadora trabajando como loca durante tal vez varios días o incluso semanas, dependiendo de lo que queramos abordar. ¿Okay? Simplemente es algo que eventualmente nos causa muchos conflictos. Significa que nos vamos a tardar en hacer tal resultado, nos vamos a tardar en publicar tal paper, etcétera, simplemente porque la computadora se tarda demasiado. ¿Ok? Bien. El caso general, aparte del problema de la dispersión en una dimensión, consiste de nuevo en la misma línea de tipo de problema. Tenemos una onda que incide, una onda que se refleja, y como resultado de ello, una onda que se transmite. Ahora también podemos tener que la onda incida desde el lado derecho,
se transmita para acá y se refleje para acá. La solución más general es entonces una en la que inciden ondas por ambos lados y como resultado de ello tenemos una respuesta de este sistema a esas ondas incidentes. ¿Ok? Sin embargo, nos encontramos con un grave problema. Lo único que sabemos resolver son solo 3 problemas. Este de acá, que ya les presenté, una barrera, le llaman de potencial, el caso de la delta de potencial, y el último es el caso del potencial escalar. Cualquier otro que se nos ocurra, sencillamente no tiene una solución analítica. No se puede expresar en términos de senos, coseno, exponenciales, etc. Entonces, si queremos abordar un caso general, sencillamente no lo podemos hacer. Al menos no solamente con lápiz y papel. ¿Okay? ¿Cuál es el caso más general ahora? Si lo llevamos esto más allá de una dimensión a 3 dimensiones, entonces, en este caso lo que nosotros tenemos son cables. Esos cables finalmente tienen un ancho. Lo podríamos modelar, por ejemplo, como esta sección de acá, esta sección de acá, y en medio tenemos un lugar en donde finalmente existe un fenómeno de dispersión. Entonces, ¿qué puede ocurrir con esto? Bueno, ¿qué pasa si lo resolvemos? Podemos resolver el lado izquierdo, podemos resolver el lado derecho. Las soluciones nos quedan como algo así, un poco horribles, pero bueno, lo que esto finalmente está representando es, bueno, encontramos aquí un par de detalles, nada más. Por aquí tenemos una información de una K que está presente. Resulta que esos valores que tiene K cumplen con esta expresión que tenemos aquí, en donde además nx y ny son números naturales. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar entonces si la energía es menor que esta suma? Entonces automáticamente tendremos que este lado tiene que ser negativo. Por lo tanto, K tendría que ser imaginaria y eso implicaría que estas exponenciales, en lugar de ser funciones oscilantes, se volverían exponenciales evanescentes, funciones reales. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con ello? Pues bueno, que por un lado, si nosotros tenemos una función de este tipo, va eventualmente a crecer tanto que no va a representar nada, ningún hecho físico. ¿Okay? Entonces, en la práctica, lo que nosotros encontramos, aquí finalmente están los niveles energéticos que están representados por esto, es algo muy similar a los del pozo de potencial. Y entonces, lo que nosotros tendremos es, dada una energía, un número finito de ondas van a ser las aceptables físicamente para este problema, mientras que otras sencillamente se comportan de esta manera inusual y las eliminamos totalmente. ¿Okay? Bien, imaginemos que tenemos la energía aquí, entonces solamente van a estar los casos de estado base y los casos del primer estado excitado. Tenemos por lo tanto esta situación de aquí. Y podemos tener además 2 versiones, unas que se mueven hacia la derecha y otras que se mueven hacia la izquierda en ambos lados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos preguntaríamos, por ejemplo, es: hay muchas formas de que se mueva a la derecha, muchas formas de que se mueva a la izquierda, etc. Supongan que por el lado izquierdo tomamos una de ellas y hacemos incidir una onda. ¿Qué puede pasar en este caso? Al igual que antes, puede reflejarse o puede transmitirse. Sin embargo, la complicación está en que puede reflejarse de muchas maneras y puede transmitirse también de muchas maneras. ¿Okay? Entonces, esto mete muchísimo ruido y finalmente hace un problema mucho más complejo que el que nosotros teníamos en el caso unidimensional, donde solamente podía reflejarse de una forma o solamente podía transmitirse de una forma. ¿De acuerdo? Bien. En general, cuando nosotros hablamos del problema completo, lo que nosotros tenemos es, dado una serie de ondas que inciden sobre la región dispersora, nosotros tenemos una respuesta de esa región dispersora en forma de ondas que se alejan. ¿Okay? Esa respuesta cumple con este tipo de relación, donde esta S que está aquí es una matriz. Esa matriz se conoce como matriz de dispersión. Entonces, la matriz de dispersión lo que nos dice es, dado unas ondas incidentes, ¿cuáles van a ser las ondas que se dispersan?
ya sea reflejándose o transmitiéndose. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que teníamos acá corresponde a solamente está incidiendo por el 1,1, por lo tanto todos los demás incidentes son 0, y a su vez esto entonces lo que nos está diciendo es una probabilidad de que si una onda incide por acá, se puede reflejar por cualquiera de estos caminos. La suma de esas reflexiones entonces nos daría la reflexión total para ese camino. A su vez, una onda incidiendo por acá se puede transmitir por cualquiera de estas situaciones. La suma de la probabilidad de que pase de aquí a cualquiera de estas nos vendría a dar la transmitancia o la probabilidad de que se transmita la onda. ¿Okay? Evidentemente, si nosotros queremos el caso general, entonces uno se preguntaría, ¿y si incide por acá? Puede incidir por cualquiera de las tres opciones que teníamos. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es sumar todas las probabilidades de que pase hacia acá o se regrese, no importando por dónde llegó. ¿Ok? ¿Por qué nos importa esto? Bueno, ¿qué queremos escribir a fin de cuentas? El problema que estamos resolviendo eventualmente se reduce a uno muy sencillo. Tomemos una batería, conectémosla con un cable y nos preguntamos cuál es la resistencia de ese cable, por ejemplo. ¿Okay? Una forma ideal de modelarlo es suponer que el cable tiene una resistencia, tenemos esta diferencia de potencial y dada una corriente que circula a través de este circuito, nosotros tendríamos que la resistencia va a estar dada como la derivada del potencial, de la diferencia de potencial con respecto a la corriente que está circulando. ¿Okay? Nos preguntaremos, ¿está este problema totalmente resuelto? Todo depende de a quién le pregunte. En la realidad, no lo está. Justamente lo que nosotros dijimos es, a la hora de hacer pequeño el sistema, todo lo que observamos clásicamente cambia. Entonces, está bien resuelto en el caso clásico, en el caso macroscópico, donde las cosas son finalmente muy grandes. A la hora de que nosotros reducimos el tamaño del sistema, tenemos una situación distinta. Empiezan a importar las fases, ¿no? Antes no nos importaban, ahora sí nos importa. Antes decíamos, si hay dos resistencias, por ejemplo, entonces podríamos eso modelarlo como una resistencia total, que era la suma de las dos resistencias. En el caso cuántico, cuando ya ahora se hace pequeño el sistema, lo que vimos es que esas dos resistencias van a interactuar. Va a haber información de fase que se puede intercambiar y entonces la situación no va a ser tan sencilla como en el caso clásico. ¿Ok? ¿Cómo se modela esto? Pues bueno, la batería es algo horriblemente complicado de modelar. Hay reacciones químicas, hay un montón de cosas, así que lo primero que hacemos es aproximación de vaca esférica y nos quitamos a la batería. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Entonces vamos a suponer que que la región que nos interesa está conectada a un electrodo. Y ese electrodo lo vamos a caracterizar por sus propiedades macroscópicas. En ese caso, las propiedades macroscópicas que lo describen termodinámicamente son el potencial químico y la temperatura. Este a su vez va a estar conectado por la derecha a otro electrodo. Estos electrodos son macroscópicos, tienen su potencial químico y su temperatura, y tenemos en medio una región de dispersión, que finalmente es una región en donde el espacio se hizo tan pequeño que la mecánica cuántica importa. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Al ser macroscópico, si un electrón se va para acá y eventualmente regresa, ese electrón va a perder la información de su fase. Eso, como término le decimos, eso significa que es una región incoherente del sistema. Mientras que aquí adentro, si un electrón llega y está por acá y se pone a rebotar entre diferentes defectos, etc., la fase sí va a importar. ¿Ok? Bien. Tenemos un ejemplo acá. En termodinámica nos dice, dos sistemas están en equilibrio químico si sus potenciales químicos son iguales. Ahora, si un potencial químico es mayor que el del otro, entonces automáticamente significa que un electrón que llega de acá puede entrar en esta región y llegar al otro lado. De hecho, lo mismo pasaba con el otro lado. Un electrón llegando de acá puede atravesar la región y llegar también al otro extremo. En el caso de que logre llegar de un extremo al otro, diremos, este
esta unión que tenemos aquí conduce. Si ocurriera que un electrón que introducimos por aquí no llega al otro lado, entonces significaría que este sistema no permite la conducción. ¿Okay? Nosotros podemos tener entonces situaciones en donde modelemos este sistema de tal forma que permita o no permita la conducción. ¿De acuerdo? En este caso, si tenemos desequilibrio, entonces va a haber más electrones viajando en una dirección que viajando en la otra dirección, y como consecuencia de ello tenemos un flujo neto de electrones. Entonces tenemos una corriente eléctrica. ¿Okay? Si estuvieran en equilibrio, en cambio, habría tantos electrones viajando en una dirección que en la otra, entonces se cancelan las corrientes de tal forma que no tendríamos corriente cero. ¿Ok? Bien. Las ecuaciones son un poco, quizá... Eso es cuando los potenciales químicos son iguales. Cuando son iguales, hay equilibrio. De alguna forma la corriente de derecha a izquierda es la misma que de izquierda a derecha. Si hay diferencias en el potencial químico, entonces tenemos un punto medio. ¿Okay? En general, ¿cómo se calcula esa corriente? Pues bueno, tiene que ver con varios factores. Una, qué probabilidad hay de que vaya de la izquierda al derecho. Y la segunda, qué probabilidad hay de que para empezar haya un electrón aquí. Entonces esto es lo que finalmente nos está diciendo la primera expresión. La segunda expresión es algo similar, pero aplicado desde el lado derecho. Entonces, la resta de estos dos nos viene a dar la corriente neta entre los dos electrodos. Con eso podemos calcular la corriente. Y si tomamos entonces, bueno, y particularmente a temperatura cero, si tomamos que la conductancia es igual a 1 entre la resistencia, entonces esta conductancia resulta estar relacionada únicamente con las probabilidades de transmisión de un extremo al otro. Esto nos da una idea entonces de por qué estábamos analizando el problema de la dispersión. Justamente la matriz de dispersión nos da esas probabilidades, las sustituimos aquí y tenemos información sobre la conductancia de ese sistema. ¿Okay? Experimentalmente se ha observado esto. Si hacemos muy pequeño un sistema, en este caso es una heteroestructura de galio y arsénico y aluminio arsénico, lo que observamos es justamente que vamos a encontrar situaciones en las cuales, si tenemos una energía muy baja, solamente hay unos cuantos canales activos para que se produzca la transmisión. Lo que antes decíamos, existen diferentes formas de que incide y que se refleje, y el número de ellas va a depender de la energía. Entonces, si subiéramos esta energía, eventualmente se activan otras formas. Entonces aumenta automáticamente la conducción. Entonces esto finalmente está representando ese hecho. Conforme tenemos más opciones, más energías, más opciones tenemos para que se produzca la conducción, y lo que observamos es entonces este patrón escalonado que no tiene nada que ver con lo que nosotros esperamos ver clásicamente, en donde, recuerden, clásicamente estos escalones se encuentran prácticamente formando un continuo, y por lo tanto, en lugar de tener escalones, tenemos algo que se parece más a una línea recta o una línea suave. ¿Okay? Finalmente es un efecto que solamente se observa por el hecho de que nosotros hicimos más pequeño el sistema. ¿Ok? Bien. Volvemos. No tenemos una solución general a este problema. Les voy a contar muy a grandes rasgos qué hicimos para solucionarlo. Primeramente, en lugar de solucionar este sistema, resolvemos dos sistemas más pequeños. Si se dan cuenta, este es un subsistema del de arriba, este también. Entonces, este de acá a su vez se puede expresar como ondas que inciden y ondas que se reflejan. ¿Qué pasaría si entonces la que entra aquí, o más bien, qué pasaría si estos dos sistemas los estamos separando por una distancia L? Resulta que la diferencia entre la que entra aquí y la que sale acá sería solamente una fase. Y esa misma fase sería para la que sale de aquí con la que entra acá. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos esta distancia igual a 0? Automáticamente producimos el sistema de arriba, mientras que se cumplen este par de ecuaciones. Entonces,
Si nosotros conociéramos cuál es la matriz de dispersión de este y cuál es la matriz de dispersión de este, haciendo este par de igualdades, conocemos cuál es la matriz de dispersión del sistema grande. Entonces, en ese sentido, dividimos el sistema. Con un sistema pequeño, con sistemas pequeños, conocemos el grande. Sin embargo, aquí seguimos teniendo el mismo problema. Ok, no sabemos resolver este. Lo único que nos está diciendo es si sabemos resolver sus subsistemas, ya lo hicimos, pero tampoco sabemos resolver este. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues, ¿qué les parece si lo dividimos en un montón de cachitos? Y entonces, en lugar de resolver todo ese sistema, resolvemos un cachito. Ese cachito eventualmente se va a ir acoplando uno con el otro para formar el sistema completo. ¿Qué ventaja tiene resolver este cachito? Bueno, si el potencial fuera constante, es decir, si esto fuera algo parecido a un potencial escalón, ya terminamos. Si no, entonces podemos hacer o aproximar al potencial en este cachito como una serie de Taylor. Y si tenemos una serie de Taylor, aplicamos condiciones de frontera, etc., y encontramos una solución general para este problema. Una solución que eventualmente está expresada en términos de una serie. Y como ustedes saben, las series de Taylor llegan hasta infinito. Sin embargo, también sabemos algo adicional. Bueno, computacionalmente no podemos trabajar con series infinitas. Entonces, ¿qué hacemos con las series de Taylor? Las truncamos. Las dejamos en un valor finito. ¿Y cuál sería el error de provocar de truncarlo? Pues un término que tiene que ver con el siguiente que estamos despreciando. Ahora, como esto es muy pequeño, entonces ese error prácticamente es nulo. De tal manera que la solución, podría decirse, es exacta hasta la precisión máquina que nosotros tengamos. Entonces, por decirles algo, ahorita les voy a presentar algunas gráficas. Con eso ya podríamos entonces obtener cuál es la matriz de dispersión en esa región. Este es un ejemplo de cómo lo aplicamos. Imagínense que tienen un potencial seno. Este no tiene solución analítica. Bueno, y encontramos y dividimos ese potencial en cachos, y a cada cacho lo aproximamos por un polinomio. Puede ser una constante, puede ser una cuadrática, o puede ser una lineal. Las expresiones de aquí o las gráficas de aquí vienen a representar cuál es la transmitancia después de haber hecho eso. Y lo que observamos es la solución exacta, que es cuando hacemos muchísimas divisiones, es prácticamente igual a cualquiera de estas, aun cuando hicimos pocas divisiones. Y sí se logra ver una pequeña diferencia cuando aproximamos con constantes, que son esta línea de aquí arriba. Cuando aproximamos con líneas, es esta de aquí abajo. La roja está como por acá, casi no se ve. ¿Ok? Quizá eso no dice mucho, nada más nos dice, ok, cualquiera de ellas se hubiera parecido. ¿Por qué tomamos una más complicada? Pues bueno, el error relativo es algo que nos puede dar una idea de en dónde nos estamos equivocando. El exponente que tenemos aquí nos dice en qué cifra significativa está el error. Y lo que observamos es, este error relativo cae rápidamente. Podemos lograr entonces precisiones hasta más allá de la 20ª cifra significativa. Entonces, para cálculos generales, nosotros podemos tener una función o podemos tener una aproximación o un valor numérico que prácticamente es exacto. Entonces, esta solución, por eso yo le prefiero llamar numéricamente exacta. Finalmente no tiene error, al menos que se pueda representar en términos de dígitos de la computadora. Y lo podemos hacer tan exacto como queramos, y sobre todo, el tiempo computacional que se lleva a realizarlo. Por ejemplo, aquí está un error de 10 a la menos 25. Puede ser equivalente a haber aproximado el potencial por constantes, sin embargo tener un error sustancialmente más grande. ¿Ok? Muy rápido. ¿Cómo se modela un sistema más complejo? Generalmente se utiliza algo que se conoce como Hamiltoniano de amarre fuerte. Y les doy la idea muy general. Si nosotros estamos abordando átomos, esencialmente nos referimos a qué orbitales tiene ese átomo. Ahora, si manejamos moléculas, esos orbitales, lo que ocurre es que se superponen.
de tal manera que podemos tener que el electrón puede estar aquí o puede estar aquí, y en realidad lo que ocurre es que está en una combinación de los dos posibles estados. ¿Okay? Gato de Schrödinger, si ustedes quieren. ¿Qué es un sólido? Lo mismo, es como una molécula, solamente que grandota. En este caso el electrón, de nueva cuenta, puede estar en cualquiera de los lugares, particularmente está parcialmente en todos lados, está difuso. ¿Okay? Entonces cada una de estas bolitas viene a representar situaciones en las que puede estar el electrón. Aquí podemos tener, por ejemplo, un sistema cristalino que se puede resolver de forma exacta y eventualmente se puede expresar en términos de ondas que entran y ondas que salen también. Entonces aquí también podemos analizar sistemas con defectos. Llega una onda, esa onda se puede reflejar o se puede transmitir. ¿De acuerdo? Una situación general podría ser algo como esto. Tenemos una región dispersora que está conectada a diferentes cadenas. Y entonces, ¿qué puede pasar? Si, digamos, una onda llega por acá, ¿por dónde puede salir esa onda? Por todos lados. ¿Okay? Nos preguntaríamos cuál es la probabilidad de que llegue por acá y se vaya a otro lado. Con eso podríamos tener algo que finalmente realice un sistema de procesamiento de información, por ejemplo. ¿Qué probabilidad hay de que salga por allá? Digamos, con cada resultado distinto tenemos algo a lo que le podemos dar utilidad. El problema completo entonces consiste en, dadas todas las formas en las que puede entrar, ¿cuál es la forma en la que puede salir? La forma de calcularlo, o la matriz que lo relaciona, es nuevamente una matriz de dispersión. Y al igual que antes, sucede que tenemos que resolver n ecuaciones acopladas para encontrar la solución de este problema. En la práctica, irrealizable si nosotros tenemos un sistema macroscópico. Simplemente son muchos sitios, invertir una matriz demasiado grande se lleva demasiado tiempo o puede incluso llegar a ser imposible de hacer en términos de memoria. ¿Okay? ¿Cuál fue entonces la forma en la que abordamos este problema? La misma que antes. Nosotros podemos dividir ese sistema en dos partes, ver cuáles son las ondas que entran y ondas que salen a través de cada una de esas cadenas acopladas, y a la hora de hacer igual la que sale de aquí que la que entra aquí y la que sale de aquí que la que entra aquí para cada una de estas tres, entonces creamos el sistema fusionado. Entonces, esto lo demostramos, de hecho, analíticamente que esto funciona, y la ventaja de las demostraciones es que eventualmente encontramos cuáles son los detalles importantes a tomar en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, si aquí tiene, digamos, una energía de sitio, y a la hora de fusionarse, si se dan cuenta ustedes, desaparecen estas cadenas que se utilizaron, y la nueva energía va a ser la suma de estas dos. A su vez, si estos estaban conectados con un palito, y estos también, que también tienen una relación que eventualmente indique cuál es la interacción, a la hora de conectarse va a estar conectado con la suma de esas dos interacciones. Entonces, con esto podemos manipular lo que sea. Digamos, lo que dice es finalmente, si nosotros tenemos la matriz de dispersión de este, la matriz de este, podemos calcular cuál es la matriz de dispersión del sistema completo utilizando operaciones relativamente simples. ¿Okay? ¿Cuáles son los bloques básicos con los que podemos construir todos? Estos dos. Y para estos dos es sencillo calcular cuál es su matriz de dispersión de forma analítica. Entonces, ya tenemos con qué comenzar. Por ejemplo, si quisiéramos construir esta estructura, lo único que tenemos que hacer es tomar unas de estas, diferentes versiones de esta, diferentes versiones de esta, y podemos empezar a ensamblar. Por ejemplo, aquí en la primera parte lo que se hace es tomar esta de aquí y ensamblarla con esta de acá. Entonces, a la hora de ensamblarla, este se va a encimar con este y nos queda esta estructura. Después tomamos este y lo ensamblamos con este, entonces se lo pegamos por acá. Como resultado de ello se encima esta estructura aquí y nos queda esta estructura de acá. Y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué nos recuerda esto? Armar un Lego. Finalmente, lo que nosotros tenemos para modelar cualquier estructura complicada, no importa qué tan complicada sea, es identificar qué piezas necesitamos y empezar a ensamblarlas. A diferencia de un Lego, nosotros sí tenemos todas las piezas que queramos. ¿Okay? Eso es algo adicional. ¿Qué pasa si queremos un sistema muy largo? Pues comencemos con esta pieza que se puede armar como antes dijimos.
y tomemos esta pieza y la juntamos con otra igual. El sistema automáticamente duplica su longitud. Tomemos esta y otra vez con otra igual, duplica su longitud, etcétera, etcétera. Entonces, podemos en general modelar, o el sistema se comporta de tal forma que la longitud va a crecer, el tiempo de cómputo para tomar en cuenta longitudes va a crecer como órdenes del logaritmo natural de L. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos 10 a la 8 partículas de longitud, solo necesitamos repetir este proceso 30 veces. Eso quiere decir que si antes se tardaba un segundo, aquí solamente se tarda 30 segundos. Si antes decía se tardaba un segundo para el caso directo, en el caso general tardaba 10 a la 8 segundos. Entonces representa un ahorro considerable de tiempo computacional. Simplemente podemos abordar cosas macroscópicas y recuerden algo que es importante aquí, el resultado es exacto. No nos estamos dejando nada de fuera. Todo está incluido dentro de la matriz de dispersión que estamos manejando. ¿Okay? El último detalle nada más. En general, bueno, aquí modelamos como si fueran cadenas acopladas. Sin embargo, en el caso general pueden ser estructuras cualquiera que sean periódicas. ¿Cómo modelamos esas estructuras periódicas? Pues igual. Las separamos en bloques, las conectamos a cadenas, resolvemos, juntamos y listo. ¿Okay? Aquí está básicamente la idea de cómo se hace esto. Nosotros tenemos un bloquecito y si ese bloquecito lo pegamos uno al lado del otro una y otra vez y lo hacemos infinitas veces, modelamos el de arriba. Y hacerlo infinitas veces es algo que se puede hacer más sencillo que hacerlo infinitas veces. Eso es algo curioso. Hay algo que se conoce como el teorema de Bloch, que eventualmente lo usamos para hacer esto. Entonces, con eso tenemos esa estructura. Si conocemos la matriz de dispersión de este, podemos conocer la matriz de dispersión de este otro. Juntamos y entonces tenemos que podemos modelar lo que sea. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos una situación en donde esto se repite infinitas veces, de repente se vuelve delgado, de repente otra vez más ancho. Esta viene a ser la transmitancia que se da de que un electrón llegue por aquí y llegue al otro lado. ¿Okay? Al igual que antes, ¿qué es lo que observamos? Dado que tenemos dos cambios, empieza a presentarse un proceso de oscilación y resulta que si esto se vuelve muy separado, entonces esas oscilaciones son muy fuertes. Esto en realidad no es una línea sólida, sino si hiciéramos un zoom, sería un montón de oscilaciones. ¿Okay? Esto es algo importante, el grafeno está de moda. Entonces, se cree que es algo que puede servir para eventualmente hacer más pequeños todas las estructuras que antes vimos. Entonces, ¿cómo modelamos grafeno? Pues igual, dividimos en secciones, juntamos todo y listo. Podemos incluso agarrar una de estas y juntarla con otra por acá y entonces podemos hacer arreglos que podrían simular arreglos de transistores, por ejemplo, para ver qué tipo de procesamiento podemos obtener de él. Además, vemos una característica inusual de este método. Si nosotros ya calculamos este elemento, por ejemplo, este elemento nos puede servir también para calcular el correspondiente a este otro. Eso quiere decir que una vez que ya hicimos el cálculo, lo podemos almacenar y reutilizar en donde quiera que haga falta. ¿Okay? Bueno, esto simplemente es una idea. Uno de los detalles... O sea, como que cada pieza de Lego tiene asociada, ya la resolviste. Exacto. Y cuando lo armas, ya está resuelto. Lo puedo tomar simplemente para pega lo diferentes. que resolviste al armar el Lego. Exactamente. ¿No? Exactamente. Esa es la gran ventaja que tiene. Entonces, no solo ahorran mucho tiempo, es reutilizable todo lo que ya se hizo antes. ¿Okay? Este es otro detalle más. Tal vez algo importante, uno de los factores importantes que por el momento ya se está presentando es que los procesadores se calientan mucho. Y eventualmente eso resulta que es porque por procesos de tunelaje los electrones se están pasando de un lugar a otra región y ese proceso produce calentamiento y pues bueno, tratamos de evitar lo más posible el tunelaje, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la estructura que estemos conectando, el tunelaje puede ser más efectivo o menos efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, es una idea nada más de
¿qué representa este? Bueno, yo creo que ya se acabó el tiempo, entonces simplemente era algo que les iba a comentar. También sirve eventualmente para calcular estructuras de bandas, sirve para calcular densidades de estado. Una vez que se tiene la matriz de dispersión, es mucho más eficiente que cualquier otro método que existe para calcular densidades de estado. Eventualmente es compatible con campos magnéticos aplicados, que puede servir para hacer switches electrónicos. Y pues en general, dado que se trata de un problema de dispersión, este puede servir para otras áreas en las cuales la dispersión importa. Entonces uno de ellos es, por ejemplo, fotones, cómo viajan los fotones a través de un cristal fotónico. Spin, que en este caso es un tema muy de moda recientemente, que es la spintrónica. Cómo cambian los spines o cómo se modifican los spines en un sólido. Fonones, les decía yo, termotrónica. Nosotros podemos crear incluso transistores hechos de, que básicamente funcionan con calor. Y quizás la utilidad no es precisamente como en los electrones, no es procesar. La utilidad es, imagínense que quieren que el calor se vaya en una dirección. No nos interesa que se vaya a otro lado porque calienta el material, entonces podemos hacer finalmente termotrónica y dirigir ese calor en una dirección particular, por ejemplo. Moléculas, esto es algo que todavía está en totalmente casos ideales, que es, imagínense que se está creando una proteína, las células lo hacen finalmente, y bueno, eventualmente si entendemos cómo funciona esto, se pueden hacer sistemas de procesamiento de moléculas. Entonces podemos empezar a diseñar qué molécula va al lado de cuál y entonces crear proteínas simplemente por diseño. ¿Okay? Eso lo hacen las células, finalmente, nada más de que no sabemos cómo lo hacen. ¿Okay? Eventualmente dispersión viene a ser también ondas sísmicas, donde va a aumentar la intensidad de la onda, por lo tanto no queremos construir nada ahí, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente es lo que les voy a presentar ahora. Muchas gracias. ¿Preguntas? Cuando tomas ahí las deltas, no importa la separación, la L, porque ahí no tomas en cuenta la L, ¿no? Ajá. En este caso de las deltas, digamos, es un límite cuando la L tiende a cero. Nada más la única regla es que al momento de que L tiende a cero, la altura se dispare de tal forma que el área se mantenga constante, el área bajo la curva. Entonces, en ese sentido, digamos, para las deltas no entra como factor particular qué valor tenga la L. Sí, porque el que no la tenías pues ahí. Sí, exactamente. ¿Hay una diferencia específica entre el die banding y la matriz de dispersión? Parecerían ser casi lo mismo. Bueno, die banding es la forma de describir en este caso a los hamiltonianos. La matriz de dispersión en este caso vendría a representar cómo se va propagando la onda única una vez que tú desacoplas, por ejemplo, el lado izquierdo del lado derecho. Ciertamente las soluciones en general se pueden expresar como algo en donde no nos importa precisamente visualizarlo como una onda que viaja a la derecha o una onda que viaja a la izquierda. Simplemente a la hora que si uno lo visualiza como dispersión, separa uno el problema, un problema del otro, ve esta parte del defecto como una cosa que eventualmente produce dispersión y se analiza en esta situación cuál es la propiedad que surge derivado de esto. Pero así, digamos, en el caso del die banding viene a ser simplemente una forma de describir a los sistemas físicos cuando nos vamos a niveles atómicos. ¿Okay? Esencialmente lo que contienen es qué energía resulta de tener a un electrón en esta orbital, qué energía resulta de tener al electrón en el otro orbital y qué energía resulta de que el electrón pase de un orbital al otro. Entonces, en la práctica, en un sólido lo que ocurre es a los electrones no les gusta estar en un solo orbital, sino que les gusta automáticamente regarse a través de todo el material. Sin embargo, también esta parte de aquí que hablamos aquí es, bueno, si esto está conectado a algo y estamos provocando un suministro de electrones, ¿qué va a pasar con ese suministro de electrones? ¿Qué tantos de ellos se van a pasar? ¿Qué tantos de ellos van a regresar? Y si ocurriera, por ejemplo, que ninguno pasa,
entonces creamos automáticamente un material que no conduce. Es como si tuviera un circuito abierto. ¿Okay? ¿Y qué tipo de orbitales estás tomando para la aproximación de llamar el cuerpo? En este caso, moleculares, atómicos, moleculares, en este caso, de hecho, se puede, para todo lo que sigue, se puede tomar cualquier tipo de orbital. Puede ser desde orbital tipo S, que son los que puse aquí por simplicidad, pero pueden ser otro tipo de orbitales. En general, nosotros podríamos tener, por ejemplo, una unión en la cual le conviene a los electrones compartirse con orbitales de este tipo, por ejemplo. Y en general, digo, tal y como está el diseño de todo lo que sigue, sí debe sin importar cuál tipo de orbital tengamos. El único detalle es, cuando se modela dentro de amarre fuerte, cada tipo de orbital tiene que estar representado de forma individual. Digamos, no podemos decir el átomo o el electrón alrededor de este átomo solamente presenta este tipo de orbital. Tenemos que considerar todas las posibilidades. O sea, son combinaciones lineales, ¿no? Sí, exactamente. Eventualmente eso hace, de hecho, que los cálculos sean muy pesados de realizar en la práctica. Y en ese sentido es que el método que tenemos para calcular la densidad de estados, por ejemplo, es mucho más veloz que lo que existe actualmente. Finalmente, la matriz de dispersión, recordemos, únicamente depende de lo que está afuera. Es como si a través de esto, de esta relación, tenemos información de todo lo que ocurre aquí adentro, sin que nos importe exactamente la estructura de lo que está dentro. Viene a ser como si fuera una caja negra de todo lo que está dentro. Entonces, esta matriz almacena todos los posibles efectos de lo que está dentro del sistema. ¿Okay? Cuando se hace la separación del sistema, ¿cómo se define la fase de unión de Bueno, lo pongo aquí en este caso. Este de acá, por ejemplo. Originalmente pensábamos que estaban unidos, pero estaban separados por un espacio vacío, por ejemplo. No sé, a veces este tipo de problemas es más fácil visualizarlo con fotones, porque todos ustedes han realizado el experimento con fotones. Ustedes inciden un haz de luz y ese haz de luz puede reflejarse o puede transmitirse, ¿no? Eventualmente cruza, imagínense por ejemplo que tienen una región llena de agua, mandan el fotón, cruza, puede atravesar esta región de agua y eventualmente sale por el otro lado o se refleja. Pueden existir ahí varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que provoca en este caso el agua? Llega acá y la función que entra acá eventualmente evoluciona cambiando su fase. ¿Cómo podríamos hacer o cómo podemos remover entonces este bloque de agua? Bueno, una es obviamente haciéndolo de longitud cero. Y el efecto de eso es entonces la fase que estábamos considerando ya no cambia. Entonces eso es lo que está aquí, digamos. Originalmente la que sale de aquí y la que entra acá están relacionadas por una fase. La que sale de aquí y la que entra acá están relacionadas por la misma fase. A la hora de que hacemos esta longitud tender a cero, esa fase desaparece y nos queda una igualdad entre lo que entra y lo que sale de cada lado. ¿Ok? ¿Preguntas más? Volvemos a ver. Perfecto. Muchas gracias. La...